Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Nuestro primer programa en directo del año 2021, llegando a sus hogares desde nuestras casas en esta nueva realidad virtual que nos obliga a la covidianidad, término nuevo que se ha acuñado en el pasado 2020 y que está presente cada día a propósito de que estamos viviendo ya a esta hora en toque de queda, que no tuvimos oportunidad de comentar, y que es un toque de queda que restringe más la libertad de tránsito y que ha generado múltiples protestas, en fin, hay controversias con el toque de queda y lo que nosotros llamamos la desobediencia civil, el irrespeto, la insubordinación ante la autoridad que ha estado muy presente, y también se han notado un que otro exceso de la autoridad. Es un tema digno de análisis, importante ahora, y conectarlo, y lo pongo en el tapete para sus comentarios y análisis, a propósito de una visita hoy, inusual, inédita, poco común, del presidente de la República, o de un presidente, en este caso de Luis Abinader, al Palacio de la Policía Nacional para una reunión con el alto mando policial, de la que se ha publicado los acuerdos tienen que ver, o lo tratado, con las acciones para evitar la violencia contra la mujer, la creación de un cuerpo especializado para esos fines dentro de la policía, y con la compañía del ministro de Interior y Policía en estos momentos en que en las redes sociales hay tantas imágenes, por una parte de desafío ciudadano a la policía, otra de desórdenes, aglomeraciones, tanto de gente del populacho como gente de alcurnia, de la alta clase, en las famosas bodas, así como uno que otro episodio de enfrentamiento policial con los civiles, en situaciones bajo cuestionamiento de uno y otro lado. Ese es el tema que le pongo en el tapete, a ver qué les parece a ustedes. Creo que es digno de análisis. Castillo, usted es el hombre que siempre marca la pauta inicial. Alejandro completa y Radamés sintetiza. Yo creo que hay un problema de agotamiento de la población, pero sobre todo Lo que dijo el presidente. Sí, lo lo que dijo admitió el presidente. pero también hay un problema de unos sectores que han sido muy afectados, sobre todo de la economía, que vienen de la economía informal. Todo este segmento de microempresarios, de buhoneros, que se ganan la vida el día a día. Ahí hay una fuente de descontento con respecto al problema del toque de queda. Evidentemente que en teoría la mayoría de la gente sensata piensa, incluso llegan al extremo de sugerir un toque de queda todavía mucho más riguroso y más prolongado para poder dar un golpe de efecto a la expansión del COVID. Pero eso va a ser muy difícil por esa realidad. Pero además también hay un problema de rebelión de ciertos segmentos de la población motivado por la oposición, quiéralo o no uno. Estos son fenómenos que se politizan desde la población de la base, pero también se politizan desde los gobiernos. Ya lo vimos en el gobierno pasado. Este gobierno, en cierto modo, ha tratado de manejar con mayor profesionalidad el problema del COVID, pero no deja de haber también la sospecha de motivos políticos, partidarios o de gobernabilidad de parte del gobierno. De modo que es un conjunto de cosas que está provocando una reacción un tanto caótica de ciertos sectores de la población, y esto se ve en los entaponamientos y en las conductas improvisadas que surgen haciendo cherchas o fiestas con motivo de los mismos entaponamientos, como se vio en el sur. Asuabaní, en la carretera Asuabaní.
a su abanico. De modo que son asuntos que el gobierno tiene que contemplarlo, pero el gobierno tiene que definir, como lo ha hecho, una agenda anti-COVID y no puede doblarse el brazo en ese sentido. Hay que saber que la dominicanidad está entrenada en la represión y obedece a la represión. No obedece tanto a valoraciones culturales sobre la civilidad, sobre la democracia institucional, sobre un hombre civilizado. Esas son categorías media ilusas que, por más que la historia le ha dado vuelta en ciertos segmentos, han sido todavía conquistas no realizadas por el pueblo dominicano. Y hay una especie de antiestado, hombre antiestado. O sea que la letra entra con sangre, Emanuel. La letra entra con sangre. Repite, Castillo. Repite, Radamés, que no se escuchó bien, por favor. La letra entra con sangre, Emanuel, lo que tú estás diciendo. No, estoy diciendo que en la personalidad social dominicana aprendió a obedecer mediante la represión, no necesariamente con sangre, la represión, el temor, el miedo. Pero el dominicano no ha sabido... El que tranca lo viene de tranca. Sí, exactamente. El tranca. No ha sabido ordenar su conducta en tiempos de libertad y más bien tiende a una especie de conducta relajada, libertinaje y contra la ley y contra incluso la autoridad. Y eso lo hemos visto en muchísimos incidentes que se han presentado a través de los medios de comunicación. De modo que eso es una realidad que vivimos. El hombre dominicano no tiene educación ni formación de Estado ni de cumplimiento de la ley de una manera espontánea. Lo hacía en la era de Trujillo, pero por el miedo y la represión, pero no porque tuviera una vocación por el cumplimiento de la ley. Y eso se ve en múltiples manifestaciones de la vida institucional, económica, educativa, en todos los planos. En la vecinal, en la misma familia. Hay siempre unas ovejas negras, no una, o varias ovejas negras, porque están entrenados en la rebelión contra el orden. Bueno, claro. Emanuel, sí. Ese es el discurso del pesimismo dominicano del siglo XIX y principio del XX. Ese es el optimismo realista. Ahora se enfrenta a la tendencia. Ahora sí está bueno. Ramón López y ese grupo de Moscoso Cuello, tú estás afiliando a esa tendencia histórica. No, pero eso no es una tendencia, eso es una tendencia histórica, no. Te está alineando en esa línea ahí pesimista, el pesimismo dominicano. No, al revés. Siempre terminamos con una propuesta positiva, pero hay que partir de un diagnóstico realista. Y uno de los elementos del diagnóstico... Que ese diagnóstico es negativo, Claro que es negativo. Sí, claro que es negativo. Porque es un comportamiento negativo frente a la ley, frente a la autoridad y frente al Estado. Y ha sido histórico eso. Eso no es de ahora, eso es histórico. Es cíclico. Cíclico y histórico. El único que simuló un orden, pero bajo el crimen y la represión, fue la era de Trujillo. Pero para atrás y ahora estamos viendo que hay una propensión a la desobediencia civil. Bueno, inclusive es interesante, Manuel, porque y ha circulado de manera profusa y uno lo ve que lo comparten, un fragmento de un discurso del expresidente Balaguer, donde él hace referencia a que los dominicanos tienden a obedecer de manera militar y hace referencia a esa represión. Y uno se sorprende de la cantidad, a mí me sorprende la cantidad de personas que comparten eso y hacen comentarios positivos de que es así. Es decir, que hay si se quiere, un reconocimiento. O sea, nosotros mismos reconocemos que esa es la dinámica a través de la cual, que no debería ser, pero es la que hemos asumido para poder asumir y respetar y obedecer las normas. Radamés, entonces, ¿es positivo, es optimismo o es pesimismo?
Bueno, ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Cuál es la realidad de hoy? Mira, la pandemia... de los antecedentes históricos que sean referencia ahora. Bueno, una cosa es la historia dominicana y todo lo que ha significado, todos esos elementos culturales que arrastramos, todos los hábitos, toda la forma de ser, la dominicanidad de que hablaba Emmanuel. Y otra cosa es el impacto que ha tenido la pandemia en la sociedad dominicana. Yo creo que esa parte, la pandemia ha estimulado una cierta rebeldía en la sociedad dominicana y un cierto escepticismo y podríamos decir un cierto pesimismo, porque es una experiencia, no aquí solo, en gran parte del mundo, es mantener confinada a una población. Es un problema psicológico, un problema de comportamiento. Meses. Bueno, el mismo presidente de la República lo admitía ayer, donde decía... El país está cansado, está agotado. Están cansadas las Fuerzas Armadas y la policía. Exactamente. La visita del presidente de hoy puede estar vinculado a eso mismo. Sí, yo me voy a referir a eso dentro de un momentito, a esa visita. Yo creo, Carlos, entonces, que además de lo que dice Emmanuel, que me pareció ese lenguaje muy parecido cuando yo me leía el texto de José Ramón López y todo, el diario de las cartas a Evelina, de Moscoso Puello y todo eso. Puello. Sí. Ahí hay todo un discurso parecido de que los dominicanos somos así, etcétera. Se ha analizado, inclusive, una corriente de pensamiento, se entiende. Claro, de final del siglo XIX y principio del siglo XX. Pero bueno, independientemente de eso, de todos esos elementos que están en la dominicanidad, la pandemia de por sí ha activado sentimientos, incluso, mira, hay una situación contradictoria. Por un lado, la pandemia y todas las medidas que se han tomado ha disminuido la delincuencia en este país, Carlos, a su mínima expresión. Sí, ha habido... Es más, hasta dicen, mira, esto es una tesis que yo tengo... Aunque hay un raterismo que ha sido captado por las redes, sin embargo... Exactamente. Es decir, esa delincuencia que era una delincuencia de sobrevivencia, tiene muchas dificultades para operar ahora, Carlos, en un mundo de toque de queda. Sí. Es más, hasta la venta de la droga. Es decir, yo no dudo, y es una hipótesis que voy a plantear, de que haya muchos de esos grupos reacios y rebeldes estén vinculados al mundo de la droga. ¿Tú ves, Carlos? Sí. Eso es... Porque la actividad... la actividad económica está paralizada. El microtráfico es de noche. El negocio está muy obstaculizado. Para muchos miembros de la policía la actividad se ha mermado, han sido perjudicados, porque es un secreto a voces el tema de los peajes en los barrios populares. Entonces, ¿cómo se está verificando? Eso no podemos ignorarlo tampoco. La pandemia tiene un impacto demoledor, terrible en este país. La circunstancia en que está operando el mundo es terrible, realmente. Y eso tiene una carga emocional muy fuerte. La depresión, los estados depresivos se ha disparado. Se han disparado, exactamente. Es una parte. En relación a la policía, Carlos, viene una profunda reforma de la policía. Quizás el político que más ha trabajado el tema de la reforma policial se llama Luis Abinader. Tiene años planteándolo. Incluso ha tenido asesores internacionales. Y Luis el caso de Rudolph Giuliani. De Rudolph Exactamente. Giuliani, sí. Que por cierto, yo creo que habrá que dejarlo tranquilo después de este comportamiento que tiene en Estados Unidos, que ha quedado muy mal parado, por cierto, como abogado defendiendo Ahora, económicamente, Radamés le fue de maravilla. Con Donald Trump. Sí, como abogado de la causa republicana, ¿no? $20,000 la hora. No me diga, no sabía. Sí. Bueno, el asunto es... Está buena esa tarifa. Yo creo que la visita de hoy... Carlos, la visita de hoy es una antesala. Tenemos al frente
como director de la Policía Nacional un joven oficial muy capacitado, con varias, creo que tiene 2 maestrías, Carlos, uno de los oficiales más académicos que hemos tenido de la Policía Todo el Nacional. mundo habla muy bien de su perfil académico. Incluso la información que tengo que es un joven cuarentón de 40 y pico de años. 48 Carlos. por ahí. Sí, es que hay que dar las pasos, por eso es que hay que seguir 40 y retirando pico, los generales. no llega a 50, 40 y pico de años lo que tiene. Bueno, por eso es que hay que seguir retirando los generales viejos para abrirle paso a esa juventud. Claro, yo creo que viene una reforma policial y es muy importante. Sin una reforma policial no es posible enfrentar la delincuencia en la República Dominicana. Carlos Manuel Estrella. Óyeme, Radamés, a propósito de eso, hubo un anuncio ayer de aumento salarial a los miembros de la Policía Nacional. Pero es muy bien y positivo, pero tú te pones a analizarlo y te das cuenta que es una vergüenza los ingresos de un policía en este país. Ustedes tienen ahí en nuestro grupo de trabajo, hay unas láminas con los salarios y eso es terrible, hasta pensar en los ingresos de un general. Tiene que haber una mordida por algún lado. No se vive con esa cantidad de dinero que se le atribuye a una persona que tiene familia y que tiene unos gastos mínimos. Por ejemplo, tú pensar que el salario mínimo de un policía, con el riesgo que conlleva, un policía, el raso, el de más baja gradación, es de actualmente, o será, porque no lo han cobrado todavía, para este mes de enero, de 14.210 pesos mensuales. Óyeme eso. Y hasta esta decisión eran 10.150 pesos. El salario de un raso. Pero si tú te vas al otro extremo, el salario de un general, excepto 3 generales que tienen un salario distinto porque uno es el que tiene el más alto, el mayor general, director general de la policía, que es la figura cabeza de la institución. Sin embargo, el salario de hasta hace poco era 89.963 pesos y será de 98.950 y pico a partir de este mes. Pero, ¿cuánto es eso? El incremento es de 9.000 pesos aproximadamente. ¿Qué significa eso para un general? Este general, Carlos, cabeza de la institución, los incrementos fueron mayores en los rasos, los cabos. Sí, un 25%, un 25%. Los sargentos. Sin embargo, llegaron hasta en más de un 30, un 40 a los rasos. Todos, desde abajo hacia arriba, es completa, pero lo que yo estoy diciendo es que si tú vas a analizar eso, no da, tú eres el economista, eso no, ¿en qué área de la canasta familiar del Banco Central van a caer? En ninguna. Eso es como un 40% del valor de la canasta. Y debemos ser realistas, esa reforma integral tiene que... Está por encima de los 20.000 pesos. Bueno, pero el presidente Abinader prometió $500 como salario mínimo para todo policía. No hay dinero para eso. Esa promesa fue antes de la pandemia. Probablemente el tema de la... Eso, él le prometió que eso más adelante se va a cumplir, los $500, pero ahora es imposible. Ojalá, porque como dice Carlos, siempre se habla de mayor riesgo, mayor ganancia, pero no se cumple en ese caso. El trabajo policial tiene un alto riesgo, pero el ingreso no se corresponde con ese nivel de riesgo del trabajo, ¿no? Pero oye los generales, te dije el jefe, ¿verdad? No, ahora serán, vamos a ponerle 100.000 pesos redondeándolo. Pero total, no son eso, porque le rebajan como 5 o 6.000 por los temas de seguridad social y demás. El subdirector, el número 2, tendrá 75.000 ahora. Lo mismo que el inspector general de la policía, que son los 3 puestos en la escala más importante. Pero un general, cualquiera de la policía, ganaba 41.030 pesos. Y a partir de ahora, con el incremento, va a ganar 45.133 pesos con 4 centavos. Y con eso vive un general, con 45.000 pesos. Bueno, es un tema. Por eso hay muchas entradas informales, para decirlo elegantemente.
Sí, eso está muy bien dicho. Ajá. ¿Cómo es que le llaman a eso? Sigan de sofistas. Radamés, ¿cómo que ustedes? Ingresos marginales. Sí. Sigan de sofistas. Pero Vamos a la pausa. los marginales son los centrales. Sí, Exacto. oye, Los marginales que es el plan se A. convierten en lo principal. Carlos, dice Manuel que tú eres el gran cronista del programa y yo estoy de acuerdo. El que le da más seguimiento a todas las noticias de hace cerca de 40 años. Es el dato, es el dato, es el Tú dato. recuerdas, no, porque te quiero hacer una pregunta, porque tú le das un Pero seguimiento. tú lo puedes dejar ahí para que vamos a la pausa y tú me haces la pregunta comenzando. Okay. Arrancamos con la pregunta. Sí. Puntos y enfoques. Desde Teleuniverso, Emanuel Castillo, Alejandro Esteban, Radamés García y Carlos Manuel Estrella, sus anfitriones. Aquí el compromiso es periodismo con responsabilidad.